Vamos a empezar nuestra clase. Estamos viendo el enlace con curvas horizontales y nos corresponde ver a las curvas horizontales con transición. Hemos visto ya todas las curvas horizontales, circulares, simples, compuestas e inversas. Entonces ahora nos corresponde ver las curvas horizontales con transición. Para empezar, las curvas horizontales con transición son aquellas que han nacido en su momento cuando se estaba investigando la forma del diseño geométrico. Han nacido con el propósito de buscar un elemento geométrico más acorde a la circulación de un vehículo. Desechando un poco la parte circular, debido a que el segmento de circunferencia con el cual nacieron las curvas horizontales circulares tenían una transición, o no tenían transición y solamente pasaban de la recta a la curva, en una curva cuya curvatura era constante. Entonces, esas condiciones no correspondían a la más óptima en el diseño geométrico, y ahí empieza la búsqueda de qué elemento geométrico puede estar más acorde a las condiciones de la circulación de los vehículos en trayectoria en curva. Y se empieza a buscar curvas geométricas de mayor grado, porque las de segundo grado alcanzarían las mismas condiciones de curvatura que la circunferencia. Por ello, se empieza a buscar las alternativas en elementos de tercer o cuarto grado. Y dentro de las muchas que se han estudiado, aparecen 4 curvas o 4 elementos geométricos que servirían para dimensionar una transición. Entre ellas está la lemniscata de Bernoulli, la parábola cúbica, la espiral cúbica y la clotoide. Todas estas curvas geométricas correspondían a la particularidad de tener una transición con curvatura variable. De todas estas que se han estudiado en su tiempo para la parte geométrica, se han quedado las 2 últimas con mayor uso: la espiral cúbica y la clotoide. Ambas curvas son de tercer grado y han resultado las más convenientes para el diseño geométrico. Estas curvas horizontales con transición son aquellas que han sido creadas con el propósito de tener un desarrollo de curva más acorde a la circulación vehicular. Es decir,
que para no tener un cambio brusco de dirección en la circulación de un vehículo que pasa de una recta a una curva circular, se coloca entre estas una curva de transición que con un radio de curvatura infinito, en el punto de tangencia con la recta, vaya disminuyendo progresivamente hasta el radio finito de la curva circular. Ese es el concepto de una curva horizontal con transición. Entonces, dentro de este concepto entran las 4 curvas que les he manifestado: la lemniscata de Bernoulli, la parábola cúbica, la espiral cúbica y la clotoide. De ellas, las 2 últimas son las que se han quedado hasta nuestros tiempos como elementos más usados en el diseño geométrico de carreteras. Las principales ventajas que ofrecen las curvas de transición son las siguientes. Proveen una trayectoria fácil de desarrollar por los conductores, en la cual el crecimiento de la aceleración centrífuga es gradual, y esto evita las molestias que le significarían a los pasajeros su aparición brusca. Es decir, la transición es una curvatura que va desde el infinito hasta la curvatura constante de la circunferencia. Su longitud de desarrollar altimétricamente la transición del peralte. Es decir, el peralte tiene una trayectoria también variable desde el inicio de la curva hasta el final de la transición. Luego aparece con peralte constante y nuevamente al final de la curva tiene una curvatura variable y un peralte variable. Facilitan de igual manera el desarrollo del sobreancho de la calzada en la curva. O sea, también el sobreancho empieza a tener una relación acorde con la curvatura de la transición, variable. Entonces, el sobreancho también es variable en la trayectoria de la transición. Y finalmente, modelan estéticamente las curvas, mejorando el efecto visual producido por la transición del peralte y el sobreancho de la calzada. Entonces, para el conductor, este cambio de curvatura en la transición hace que se vea estéticamente más acorde en la circulación del vehículo. Entonces, esas son las principales ventajas de las curvas con transición. Estas curvas con transición deben cumplir ciertas condiciones. Entre ellas tenemos a las siguientes: limitar la variación de la aceleración transversal a la que es sometido el usuario a valores que no afecten ni la seguridad ni el confort. Limitar la variación de la aceleración transversal a la que es sometido el usuario a valores que no afecten ni a la seguridad ni al confort. Lo que queremos decir que la transición va a ayudar a una aceleración, pero una aceleración controlada transversalmente para que el vehículo tenga cierta seguridad y cierto confort en su
trayectoria en la curva. Desarrollar la transición del peralte entre el alineamiento recto y el peralte correspondiente a la curva circular, de manera que no perturbe la maniobra de conducción circulando sobre tal sección de la carretera. Entonces, cuando pasa el vehículo de su transitar en línea recta a la curva, entonces el peralte va a tener una transición para llegar desde cero de peralte hasta el peralte máximo de la curva circular. Entonces esa es una condición que va a tener una curva con transición. Y finalmente, lograr una favorable apariencia visual en la perspectiva de la calzada. Entonces, una curva con transición estéticamente tiene una apariencia visual más adecuada que las curvas circulares, cuya aparición de la circunferencia inmediatamente después de la recta no dan estéticamente una apariencia visual adecuada. Por eso a veces hay cambios bruscos en la circulación al llegar a la curva. Entonces, todas estas condiciones ayudan a que la curva con transición sea más adecuada en la circulación. La condición básica que debe cumplir la geometría de una curva de transición continua es que el radio de la trayectoria sea decreciente en forma gradual a partir del valor infinito en el origen de la curva, coincidente con el alineamiento recto, hasta el radio correspondiente a la curva circular que se pretende transicionar. Entonces va a haber un cambio de la curvatura y del radio de curvatura, tanto desde la tangente hasta la curva circular, con una transición que sea gradual a partir de la tangente hasta la curva circular. Las curvas que cumplen esta condición básica son la clotoide o espiral de Euler, la lemniscata de Bernoulli, la curva elástica o la curva espiral y la parábola cúbica. Son las 4 curvas que ya las mencioné como alternativas. De estas han quedado con bastante uso la clotoide o espiral de Euler y la curva espiral, que es la curva elástica. Con esas dos se mantienen los programas y las normas de la mayoría de los países. Respecto a la comodidad y seguridad en las curvas, según el valor de rozamiento que se adopte como límite, se pueden dar diversas circunstancias. Si se trata del máximo rozamiento admisible, por razones de comodidad, la velocidad será la que se denomina específica de la curva y deberá corresponder al percentil 85 de la distribución de velocidades. Este aspecto es lo que destaca en la norma boliviana también, el hecho de que curvas con transición, por la comodidad y seguridad de estas curvas, en vez de tener como elemento la velocidad de diseño, tienen como elemento la velocidad percentil 85 como elemento de diseño, es decir, es un poco más bajo a la velocidad de proyecto y está dentro de la normativa. Es decir, las curvas pueden ser
dimensionadas con velocidades de hasta el 85% de la velocidad del proyecto. Sin embargo, será inadmisible que no dispusiera de un suficiente margen de seguridad, el 15% de los conductores que circulan por la curva, con un detrimento creciente de su comodidad a una velocidad superior a la específica. Es decir, estamos conscientes de que a pesar de que la curva se diseña al percentil 85 de la velocidad del proyecto, podría haber un 15% que vaya a velocidades más altas que se van a salir de la curva del percentil 85, pero va a ser de acuerdo a la comodidad del conductor, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones está la comodidad y seguridad en las curvas. Hay elementos que están nombrados en nuestra norma, no son en algunos casos acordes a nuestra nomenclatura que utilizamos, pero están escritas así. ¿Qué es el quiebro? Los vehículos articulados pueden sufrir este tipo de accidente si el rozamiento transversal movilizado es superior a 0,25. A eso se denomina quiebro en la normativa española, que ha sido copiada a nuestra norma. El deslizamiento es el rozamiento transversal movilizado entre las ruedas y el pavimento que rebasa la resistencia al deslizamiento transversal, lo cual disminuye al aumentar la velocidad. Una posibilidad de cuando no va a la velocidad del proyecto es que se produzca un deslizamiento del vehículo en la trayectoria en curva. El vuelco. Los vehículos cuyo centro de gravedad esté relativamente alto sobre el pavimento pueden volcar si se moviliza un elevado rozamiento entre los neumáticos y el pavimento. Entonces, cuando hay demasiada velocidad, se excede de la velocidad de proyecto y además se excede del rozamiento entre neumático y calzada en su margen máximo, entonces se produce el vuelco del vehículo. Aspectos que debemos tocar en cuanto a las posibilidades de la curva con transición. La siniestralidad en las curvas es superior a la de las rectas. En ella influyen tanto factores internos como factores externos. Entre ellos tenemos que los factores propios de la curva. El más importante es la curvatura. En las carreteras con calzadas separadas no suele haber problema por encima de los 1000 metros de radio y en la calzada única por encima de los 500 metros de radio. Como verán, son valores muy grandes de radio de curvatura que en nuestras carreteras casi no existen. Entonces, tendría que ser la topografía muy plana para permitir esta valoración de radios de curvatura, ¿no? Un segundo aspecto es que los factores externos se refieren a la inserción de la curva en el tramo que pertenece. Puede haber problemas en una curva aislada precedida de una alineación recta larga en la que se alcance una velocidad muy alta. Hay factores externos de inserción a la curva, pero que pueden provocar un vuelco o
un accidente que no es común, pero sí podría darse en casos de inestabilidad. Las condiciones de circulación en la curva, que es medible y es controlable, es la incomodidad, la comodidad, el accidente por quiebro en articulados, el accidente por deslizamiento y el accidente por vuelco. En todos los casos, un parámetro de medición para estas condiciones de circulación en una curva es el rozamiento transversal. Entonces, en todos los accidentes y si se producen en la curva, se debe medir el rozamiento transversal que ha tenido el vehículo. Entonces hay algunos valores y rangos de valores por donde debería estar el vehículo cuando está en condición de incomodidad. Debería ser menor a 0.02. Cuando está en comodidad debería estar entre 0.05 y 0.15. Cuando el accidente se produce por quiebro debe estar mayor a 0.25. Cuando el accidente se produce por deslizamiento debe estar entre 0.30 y 0.50. Y si se produce vuelco, el rozamiento transversal tendrá que ser mayor a 0.50. Entonces son valores de referencia para la circulación en curva. En las curvas de transición que estamos estudiando, ¿cuál es la función que tienen estas curvas? Se han examinado hasta el momento dos tipos de alineaciones para el trazado en planta: las rectas y las curvas circulares. El enlace entre ambas exige emplear un tercer tipo de alineamiento, que son las curvas de transición. Entonces, hasta lo que hemos visto, solo hemos visto alineamiento recto o tangente y alineamiento curvo con curvas circulares. Estas curvas con transición son un tercer elemento en las curvas cuando voy a empalmar la curva circular con la tangente con una curvatura de transición, tanto a la entrada como a la salida, permitiendo una mejor circulación del vehículo. La forma de una curva de transición queda definida por la ley adimensional que relaciona las curvaturas con los recorridos. La inserción de las curvas de transición en un trazado exige que se definan tres parámetros: lo que se denomina abscisa del centro, la cual corresponde efectivamente a la posición del centro de la curva circular, referida a un sistema de coordenadas con un origen en la tangente de entrada. Entonces, es el centro de la curva. El retranqueo de la curva circular, que corresponde a la separación que debe haber entre esta y la alineación recta para que quepa la curva de transición. Entonces, el retranqueo es la longitud de la curva de la transición que hay entre la recta y la curva circular. El desarrollo angular de la curva de transición, o sea, la diferencia entre los azimuths en sus extremos. Ese es el desarrollo angular. Entonces, son elementos del trazado que los vamos a ir calculando cuando estemos resolviendo las curvas con transición. Hemos hablado de dos curvas, la clotoide y la curva espiral, la espiral cúbica, que son los que más se han quedado en países como el nuestro para el dimensionamiento de geométrico de carreteras. La clotoide es, como en la diapositiva se ve, es este tipo de curva, ¿no? Denominada también espiral de Euler, que tiene una curvatura variable en todo su recorrido.
O sea, son diferentes de curvatura todo su recorrido. Entonces, normalmente para la parte que nos interesa, que es la transición de la recta a la curva circular, se utiliza un segmento de la clotoide que normalmente está del origen hasta cierta parte. Esa es la parte más conveniente porque tiene curvatura suavizada por el momento y no tan fuerte como de acuerdo a su recorrido. Entonces, la clotoide define una trayectoria tal que el radio de la curva en un punto cualquiera es inversamente proporcional a la longitud del arco entre dicho punto y el origen, el punto de inflexión con curvatura nula. Entonces, lo que les explicaba, que es un arco de curvatura variable, que es la que utilizaríamos para la transición de la curva. Esta es la curvatura que nuestra norma recomienda para la utilización de curvas con transición. La clotoide es un radio de arcos y su ecuación corresponde a la siguiente expresión. Cuando el radio es igual a la longitud, se obtiene que el radio 2 es igual al área 2 y el radio es igual a la longitud. Es decir, que el parámetro de la clotoide es el radio de curvatura en un punto ubicado a una distancia r de su origen. La clotoide no tiene un solo radio en su transición. Tiene un radio denominado un radio osculatriz. La ecuación que vincula el ángulo de las tangentes con el parámetro A y la longitud L responde a la siguiente expresión, que es una expresión general que nos da la expresión de la clotoide. En un rama de entrada, el punto de origen de una espiral es el terminal del alineamiento recto, radio infinito, curvatura cero, y el punto final coincide con el inicio de la curva circular, radio coincidente con el de la curva circular. Entonces, para una longitud, en esos casos hay una relación de radio y de la curvatura de la transición. Los criterios para calcular las longitudes mínimas y máximas de la clotoide tienen como finalidad verificar que la longitud o parámetro elegido las cumple. Entonces, la elección de la longitud o del parámetro de la clotoide deben cumplir los siguientes criterios. Criterio de comodidad dinámica. Se entiende por este criterio que la longitud mínima o parámetro mínimo de la clotoide se obtiene en este caso suponiendo que el peralte se distribuye uniformemente a lo largo del desarrollo de la curva de transición y que la tasa de variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte en el tiempo de recorrido se mantiene constante. La expresión de este criterio es que la longitud mínima viene dada por esta ecuación, donde la v es la velocidad de proyecto, k es un valor constante que vale 0,45, es la variación por unidad de tiempo de la aceleración transversal, y la expresión queda como esta relación, ¿no? Siendo E el peralte. Entonces, nos da un valor de L mínimo que utilizado en algunas normas, no en la nuestra, pero que lo ponemos de referencia. El criterio de apariencia general, basado en que las longitudes de la espiral denominadas pequeñas no favorecen la apariencia
ni proporcionan al conductor una adecuada percepción visual de la inflexión, este criterio hace recomendable que la longitud mínima sea equivalente al recorrido que realiza un vehículo circulando a la velocidad directriz durante un tiempo de 2 segundos. Y además que dicho recorrido no sea menor de 30 metros. Las ecuaciones correspondientes nos dan que la longitud mínima debería estar dado por la velocidad sobre 1.8 cuando es menor a 30 metros y cuando es mayor a la raíz de 30 metros por el radio, esta expresión para el arco mínimo. El criterio de la máxima pendiente relativa de borde para el desarrollo del peralte dice que como el peralte se implementa a lo largo del desarrollo de la curva de transición, esta debe tener la longitud suficiente para que no se supere la pendiente máxima relativa admisible desde el borde de la calzada y el eje longitudinal de rotación. La expresión para este criterio es que la longitud mínima sea igual a n por a por e sobre el radio osculatriz de la transición, siendo n la pendiente, e el peralte y a la longitud de la transición. Los valores del radio aplicables a calzado de 2 carriles se muestran en la siguiente relación. Entonces, en esta hay pendientes máximas relativas del borde más comprometido con relación al eje de la rotación para diferentes velocidades de proyecto, desde 40 a 120 kilómetros hora, nos da un valor de R que va variando de 0,70 a 0,30. ¿Cuál es el otro criterio? El criterio del guiado óptico. Cuando las curvas de transición que enlazan tangentes con radios circulares grandes no tienen suficiente desarrollo, es probable que no sean percibidas por el conductor. Por dicha causa es recomendable utilizar clotoide, cuyo ángulo de inflexión sea superior a 3 grados 11 minutos, lo que equivale a que su longitud y parámetro mínimo surjan de la longitud mínima R sobre 9, ¿no? Y el valor de A, R sobre 3. Ese es el otro criterio de guiado óptico. Como verán, hay varios criterios, pero en nuestra normativa no hacemos exactamente con esos criterios, sino está dado la longitud mínima de la transición por esta expresión, que está en función de la velocidad al cubo por un parámetro que tiene que ver con la variación de la clotoide o de la espiral cúbica en su trayectoria. Entonces, este es el valor que utilizamos en nuestra norma para la longitud mínima de la transición. Vamos a ver ahora la geometría de las curvas con transición y aquí nos vamos a concentrar exclusivamente toda esta teoría que es válida solo para clotoides y espirales cúbicas. No entran en esta teoría las parábolas cúbicas ni la lemniscata de Bernoulli porque corresponden a otra teoría matemática que no la vamos a estudiar porque no la utilizamos. En cambio, la clotoide y la espiral cúbica son curvas que sí utilicemos y están inclusive en softwares que
que utilizamos ya están inmersos en base a esa teoría. El Civil 3D permite hacer curvas con transición basados en espirales cúbicas, ¿no? Entonces, sí, ese programa está hecho con espirales cúbicas. Entonces, nos vamos a concentrar solo en que podemos utilizar clotoides y espirales cúbicas cuya longitud mínima está basada en este criterio de la velocidad dentro de la trayectoria en curva y en su curvatura. Por eso tiene esta expresión de 0.0351 por la velocidad al cubo. Como explicamos en párrafos anteriores, la curva de transición que mejor se adapta a las condiciones de confort del vehículo, daremos a conocer las expresiones matemáticas para calcular los elementos geométricos de una curva circular con espiral de transición. Entonces, nos vamos a concentrar en que ahora entre la tangente, que es la recta, y la parte de la circular que empieza en este punto, hay una clotoide, un segmento de clotoide o un segmento de espiral cúbica que es la transición de la curva. Y lo mismo pasa en el otro lado de la curva, al final de la curva, donde hay un elemento simétrico a este, pero que va de esta condición a empalmar con la recta, ¿no? Entonces, si tuviéramos la trayectoria solamente de la circular, esta sería la trayectoria, ¿no? Entonces, la transición llega a tener una trayectoria mucho más larga en longitud que permite empalmar la tangente o recta con el punto donde empieza el segmento de circunferencia. Entonces, ¿qué elementos hay que debemos dimensionar acá? Diferentes a la de la circunferencia que hemos estado eligiendo. Entonces, lo primero es determinar esta longitud y para ello utilizamos esta relación. Y después hay otros elementos como estas coordenadas del inicio el final de la transición, que le denominamos SC, que viene de espiral circular. Está el desplazamiento que sufre en el sentido longitudinal, que es el valor de K, que hay un desplazamiento de este punto que iba a ser circular a este punto que es con transición. Entonces hay un desplazamiento K que llega de este punto hasta este punto donde terminaba la curva circular. Y hay otros elementos más que los vamos a ver en otra gráfica, que son los elementos de la transición. En esta gráfica vamos a ver esos elementos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que calcular y cuál es la curva con transición? O sea, si fuera curva circular, fuera esta curva circular. Pero como no es circular, va a tener una parte circular y una transición de entrada de curvatura variable y una transición de salida de curvatura variable. A eso se denomina curva con transición. Entonces, esta curva de transición tiene como elementos la tangente de entrada, la tangente de salida, el desplazamiento K, que ya les expliqué en la anterior gráfica,
las coordenadas del punto singular donde cambia de espiral a circular y de circular a espiral. Esos son puntos singulares donde están sus coordenadas X y Y. Está la externa espiral, que es la externa de la circular más un desplazamiento vertical. Está los ángulos, el ángulo delta C, que sería el ángulo de deflexión de la parte circular, y el delta S, que son los ángulos de la parte de la transición, las deflexiones de la transición, y la relación entre esos ángulos de deflexión, que es la parte circular. La deflexión circular es igual a la deflexión total, que es esta deflexión total, menos 2 veces la deflexión de la parte transición. Entonces, todos estos elementos, además de los elementos propios de la parte circular, son parte de la curva con transición. Estos elementos debemos calcular con estas relaciones. Estas son las expresiones que nos ayudan a determinar los elementos de la curva con transición. Está la deflexión, el ángulo de deflexión, que es a la longitud parcial elevada al cuadrado sobre 2 veces la longitud total de la transición por el radio de curvatura. El ángulo de deflexión de la parte espiral o clotoide es igual a esta expresión, a este valor numérico, por la longitud de la transición sobre 2 veces el radio de curvatura. La parte de la longitud de la transición también podemos dividir entre esta deflexión sobre el grado de curvatura, las coordenadas X y Y, que están en función de esa longitud y del radio de curvatura, los valores X y Y mayúsculas, que también están en función de la longitud y el radio de curvatura, el desplazamiento K, que es igual al valor X mayúscula menos R por el seno de delta S, que lo podemos obtener, el valor de P, que es el desplazamiento vertical, y el ángulo de deflexión o tangencial de la parte circular, que es 1/3 del ángulo tangencial de la parte circular. Entonces, todas estas relaciones nos permiten calcular los elementos de la curva con transición. ¿Qué necesitamos si vemos las expresiones? Necesitamos conocer la longitud de la transición y el radio de curvatura, ¿no? Con eso obtendremos el resto de los valores. Entonces, si vamos a la gráfica, esta longitud de la transición tenemos que partir de esta ecuación, que está en función a la velocidad de proyecto, que la tenemos ya definida como parámetro de diseño, multiplicado por este valor, me va a dar una longitud mínima. De esa longitud mínima puedo adoptar un valor mayor a esa longitud mínima para la longitud de transición. En nuestro país, normalmente esta longitud de la transición adoptamos valores enteros para que sea más fácil en su replanteo y en su construcción. Es decir, si esto sale 25.8,
Entonces no adopto una longitud mínima de 25.8, sino de 30 metros, ¿no? Como un valor entero fraccionario del 10 para adoptar la longitud de la transición, para facilitarnos el cálculo y el replanteo y la construcción. Y el radio, ya lo hemos visto en las curvas circulares, al radio de la parte circular, entonces a partir de ella adoptamos el valor de la curva circular. Con ese radio y con esa longitud podemos hallar el radio osculatriz de la transición, que también nos va a servir para graficar geométricamente a la curva con transición. Además de esos elementos, nos interesa el ángulo θ en la parte de transición de la clotoide o espiral cúbica, que es 1/3 del ángulo de la deflexión de la parte circular. La relación de los ángulos de deflexión, que ya habíamos hablado, que es la deflexión de la parte circular más 2 veces la deflexión de la parte espiral o de la clotoide, la tangente con transición y la externa con transición. Son estos los valores que tenemos para calcular esa tangente y esa externa. Y el desarrollo total de la curva es 2 veces la longitud de las transiciones, la de entrada y la de salida, más el desarrollo de la parte circular. Entonces, estas son las expresiones que me servirán para calcular todos los elementos de la curva con transición. Entonces, una vez calculados los elementos de la curva con transición, ya podré graficar mi curva con transición. Aunque lo más común en la parte ya del dibujo en plano es graficar la parte, ubicar estos puntos singulares. Por eso es importante calcular X y ubicar a los puntos singulares por sus coordenadas, SC y CS, y a partir de ese CS, o sea, hallar este origen, y tendríamos la parte de segmento circular. Y para graficar las transiciones utilizaremos una cercha con esa curvatura, con una curvatura que nos una el principio y el final de la longitud de transición, o el final y el principio de la salida de transición. Y con eso dibujaremos la curva con transición. Una vez graficada la curva con transición, tenemos que analizar, como en las curvas de circulares, los 3 parámetros que hemos estado analizando: el peralte, el sobreancho y el replanteo. ¿Qué pasa con el peralte en las curvas con transición? Lo que pasa con el peralte es que el peralte en la curva con transición tiene un peralte variable en esta parte hasta este punto. Aquí el peralte es constante y nuevamente es variable el peralte en esta parte, pero esa transición está dentro de la curva, lo que no pasa en una curva circular, cuyas transiciones las tenía que hacer fuera de la curva. Y la otra característica es que este variable no tiene una característica lineal, como lo habíamos hecho en el caso de las
curvas circulares. Aquí está, este peralte tiene una curvatura variable, por lo tanto tiene un peralte variable porque la relación que utilicemos va a estar relacionada con un radio osculatriz, que es esta R minúscula. Esta R minúscula está en función de los desarrollos parcial y total y el radio de curvatura de la parte circular. Entonces, de esa manera obtenemos este valor de R y con este valor de R, el peralte desde TS hasta SC es variable. ¿Variable por qué? Porque varía esta R. ¿Por qué varía esta R? Porque esto va a ir 10 metros, 20 metros, 30 metros y eso está, en función de eso está este valor de R, ¿no? Que es el L minúscula, es el que va a variar sobre el L mayúscula por el R mayúscula. Entonces, sí va a ir variando en función a ese L minúscula que va a ser de 10 en 10. Por lo tanto, el peralte es variable y va a llegar a un momento al punto SC donde el peralte tendrá que ser igual al peralte de la parte circular. O sea que esta R tendría que ser el R mayúsculo. Si L es igual al L mayúscula, el L minúscula es igual al L mayúscula, eso va a ser 1 y el R va a ser, el R minúscula va a ser igual al R mayúscula. Entonces, en ese caso, estoy en este punto y a partir de ahí es mi peralte, va a ser constante en la parte circular. Y al terminar, hago lo mismo. Hago lo mismo, salgo del peralte máximo y llego hasta la recta, variando el peralte a partir de este radio osculatriz. De esa forma calculo el peralte, o sea, el peralte va a tener transición de entrada, transición de salida y la parte circular. La parte circular con la ecuación que ya habíamos visto del AESTO o los ya fijos de la norma. Y en la transición sí tenemos que hacer en función del radio osculatriz. Entonces, de esa forma calculamos el peralte en la curva con transición. Vamos al sobreancho. El sobreancho es un elemento que ya hemos visto en las curvas circulares y es todo el ancho adicional que va a tener en toda la curva para la trayectoria del vehículo en la parte circular. Entonces, en este caso también hay normativa de ese sobreancho. Ya sabemos que hay ecuaciones, hay en la ABC y en la AESTO, y hay valores recomendables en el Servicio Nacional de Caminos, pero en el caso de las transiciones antes y después, tiene que haber un cálculo del sobreancho, porque el sobreancho va a ir de 0 al sobreancho máximo, en la parte circular, en el punto SC, hasta el punto CS, y del punto CS hasta ST, hasta la tangente, va a haber una disminución del sobreancho hasta el sobreancho de la parte recta. Entonces, las transiciones aquí no son lineales, sino están en función del radio osculatriz. Entonces, igual que en el cálculo del peralte, en las transiciones debo calcular con esta ecuación que es del AESTO, pero aquí ya no entra el radio
de curvatura de la circular. Para la transición, calculamos con el radio osculatriz, con el R minúscula. Entonces, calculo el R minúscula y hago las operaciones y voy a tener el sobreancho en cada uno de los lugares de las progresivas de las transiciones, tanto a la entrada como a la salida. Entonces, de esa manera calculo el sobreancho, que va a tener, repetimos, dos partes. Una parte en las transiciones de entrada y de salida y una parte de sobreancho constante en la parte circular. La parte de las transiciones trabajamos con el R minúscula, que es el radio osculatriz, y la parte circular trabajamos con el R de la radio de curvatura circular. Y de esa manera obtenemos los valores de sobreancho en toda la curva con transición. Para el replanteo, ya hemos visto el replanteo de curvas circulares, y entonces aquí teníamos por coordenadas y por ángulos de tangenciales o de deflexión que utilizábamos esta forma. En el caso de la parte circular, seguimos con esos procedimientos, pero en la parte de transición debemos hallar los ángulos de deflexión o de tangenciales a partir de esta relación. La relación con el ángulo delta o con el ángulo ρ, perdón, en función de la longitud parcial, la longitud total de la transición y el radio de curvatura, y a ese resultado le dividimos entre 3 para hallar los ángulos θ en la parte de la transición, es decir, desde este punto TS hasta este punto SC. Y lo mismo repetiríamos en la parte final, desde el punto ST hasta el punto CS, donde se une con la parte circular. Eso en la parte del replanteo de la parte de transición. Y en la parte circular hacemos como ya hemos hecho en las curvas circulares. Entonces la parte circular empezaría en el punto SC hasta el punto CS y replantaríamos como es un segmento de circunferencia. Entonces de esa manera replanteamos una curva con transición. Entonces tenemos que analizar los elementos, calcular todos los elementos, graficar su planilla de peraltado en función al peralte de las transiciones y el peralte en la parte circular constante. Lo mismo en sobreancho, el sobreancho variable en la parte de transiciones y el sobreancho constante en la parte circular. Y en el replanteo hacemos lo propio, hacemos el replanteo de las transiciones utilizando estos ángulos tangenciales θ, y en la parte circular utilizando estos ángulos C que hemos utilizado ya en la parte de circulares. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue con estas curvas con transición. Como habrán visto, o sea, son un poco más complicadas en el diseño, son un poco más complicadas también en el replanteo y son más complicadas en la construcción. Hay que reconocer eso, que no son con la facilidad que tienen las curvas circulares. Sin embargo, está comprobado por varias investigaciones y por varias normativas que la curva con transición es la curva adecuada para el diseño geométrico en carreteras. Es decir, en otras palabras,
tendrían que las normas obligarnos a hacer curvas con transición en todos los casos, ¿no? En nuestra norma lo dice así, pero deja en algún párrafo la posibilidad de, en casos excepcionales, pensar en trayectorias de curva circular, ya sea simple, inversa o compuesta, solo en casos excepcionales. Entonces, nos quedamos con esa hipótesis que dice nuestra norma que nuestro diseño geométrico debe partir por hacer curvas horizontales con transición. Y en el caso en que no se pueda hacer una curva con transición, se puede pensar en forma excepcional de curvas circulares. No es al revés, aunque aparentemente nuestras carreteras parecería que han sido al revés al momento de diseñar. Eso tal vez porque nuestras carreteras tienen un diseño ya antiguo. Tal vez las carreteras de los últimos años ya en su mayoría tienen curvas con transición y en la minoría tienen curvas circulares. En las primeras carreteras que tenemos, que ya datan de muchos años, la tendencia era a tener la mayoría de curvas circulares y eran excepcionales las curvas con transición. En el caso de su proyecto, ustedes también van a hacer con ese criterio actual de pensar en curvas con transición y excepcionalmente podría pensarse en curvas circulares. Entonces, ese va a ser el criterio que vamos a utilizar como proyectistas en nuestro proyecto. Con esto habríamos terminado lo que es el enlace con curvas horizontales, tanto circulares y curvas con transición. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para aclararles. Ya a partir de este momento, lo que tendríamos que avanzar ya no es planimetría, sino sería altimetría. Entonces, antes de pasar a altimetría, nos vamos a ocupar en hacer algunos ejercicios más de planimetría de todos los tipos de curvas para que quede más claro la planimetría y recién pasar a la altimetría. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración?